Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. María Paz Acevedo de la Unidad de Comunicaciones de la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana, y en esta oportunidad vamos a estar conversando con Ricardo Cárdenas. Él es abogado de nuestra Oficina de Defensa Laboral de Punta Arenas, y con él vamos a hablar acerca de situaciones de informalidad en el mundo laboral. Entonces vamos desde ya a ver si está acá. Hola, ¿cómo están? Gracias por estar siempre pendientes de las distintas actividades que realizamos para ustedes. Todavía no veo a Ricardo que esté conectado, pero ya se va a conectar. Como les señalaba, el tema de hoy va a tratar de las situaciones de informalidad laboral, situación bastante común, sobre todo en épocas de crisis, y es relevante que podamos tener la información a la mano, tanto para nosotros como para las personas que nosotros creemos que están en esa condición, y así nos vamos todos informando acerca de los derechos y las responsabilidades. Ahora entonces, en este momento ya, a Ricardo. Muchas gracias por los parabienes, Marlene. Un abrazo. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias. Hola. Por esta conversación. Muchas gracias. La verdad que, bueno, aquí buenas tardes, ya estamos con una hora de diferencia en la región de Magallanes con el resto del país. Así que buenos días para allá y buenas tardes para los que nos ven en la región de Magallanes. Súper, muy buena tu explicación. Allá en la zona extrema de nuestro hermoso país tienen una hora más. Pronto ya se supone que vamos a estar todos con el mismo horario. Así es, efectivamente ya esto se va a cambiar en unos días más. Súper. Les conversaba a las personas que, bueno, como dice el título también de nuestra conversación, vamos a hablar de situaciones de informalidad en el mundo laboral. Entonces, para que podamos comenzar y ya les damos en nuestro sentido de esta reunión, ¿qué vamos a entender por la informalidad laboral, Ricardo? Gracias. Bueno, la verdad que la situación de informalidad laboral es una situación que se realiza en la práctica bastante común, es lamentable, pero es una situación que se repite reiteradamente en nuestro país, pese a que se han, digamos, elaborado diversas instrucciones y normas que con la finalidad de poder formalizar la relación laboral y en este sentido poder elaborar, digamos, instrumentos que den vestigios del contrato de trabajo. La informalidad laboral son situaciones en que, ya adelantando lo que dije anteriormente, son situaciones en que no existe, digamos, un contrato escrito entre empleador y trabajador que presta servicio, ¿ya? Y en consecuencia la situación de informalidad laboral trae también otras consecuencias, como por ejemplo falta de pago de cotizaciones previsionales, de seguridad social, situaciones de falta de vestigios de que nos pudieran poder llegar a descubrir la existencia de una relación laboral. Sin embargo, existen ciertos elementos en el Código del Trabajo, ¿verdad?, que nos permiten, aun cuando no existan estos vestigios, poder determinar que estamos en presencia de una relación laboral, pese a que formalmente no aparece. Esta situación de informalidad laboral puede darse en diversos casos. Por ejemplo, en que estemos en una situación de informalidad laboral, digamos, es cierta, en que se prestan servicios por parte del trabajador, ¿verdad?, en una situación de subordinación y dependencia, pero también podemos ver los casos en que se establece otro tipo de régimen formal, por así decirlo, existe una construcción, una manipulación de los documentos, y en este sentido también de una simulación en cuanto a la existencia de la relación laboral, y en consecuencia se elaboran otros documentos, otro tipo de contratos para poder que no sea calificada esta relación como laboral. Y en consecuencia, aun cuando este contrato, ¿verdad?, que se establece a lo mejor como prestación de servicio o a honorario, finalmente reúne los requisitos de la naturaleza de un contrato laboral, de naturaleza laboral. Esos son los casos, digamos.
Perfecto. Distintas situaciones y tal como tú nos dices, bastante común, muy común y sobre todo en épocas de crisis, como precisamente las que nos encontramos ahora y la que por tanto hemos escuchado distintas autoridades, la relevancia, ¿verdad?, que tiene el poder emplearnos en formalidad. Y por eso mismo que yo te quisiera consultar cuáles son las características del contrato de trabajo y desde ahí poder uno mismo, ¿verdad?, revisar si efectivamente se encuentra en esta condición o no. Efectivamente, bueno, en el Código del Trabajo se establece una reglamentación y una norma especial que logra identificar las características de un contrato de trabajo. Ya en este sentido, el artículo 7º procede a definir el contrato individual de trabajo como una convención, es decir, como un acuerdo de voluntades que existe entre dos partes, entre una parte que se denomina empleador y otra parte que se denomina trabajador. Y ambos se obligan recíprocamente. Y aquí está la distinción en la naturaleza y en la intensidad en que se obligan, digamos. La naturaleza, ¿por qué? Porque se habla de que existe una contraprestación, digamos, de ambas partes. En el caso del trabajador se obliga a prestar servicios personales, es decir, de su fuerza física e intelectual, y en consecuencia se obliga para el empleador bajo subordinación y dependencia. Ese elemento es característico de un contrato de trabajo, en donde el trabajador, ¿verdad?, se obliga con el empleador, pero existe, digamos, de cierta manera, un control intenso por parte de la otra parte que se denomina empleador, en el sentido de que existe un control de esta dependencia y subordinación, existe un control en cuanto a las funciones, en cuanto al horario específico, al lugar en que se prestan los servicios por parte del trabajador. Se le indica claramente cuál es su horario de trabajo. También existe la característica, ¿verdad?, de que se controla y de cierta manera se va revisando las funciones que realiza el trabajador más o menos en forma periódica. Otro elemento que caracteriza el contrato de trabajo, obviamente la prestación de estos servicios de carácter personal, pero también una contraprestación que debe realizar el empleador. Y esta contraprestación es el pago que se realiza, ¿verdad?, por estos servicios por parte del trabajador. Y en cuanto a este pago, ¿verdad?, que se denomina remuneración, la característica es que es un pago periódico, ¿verdad?, que generalmente se paga mensualmente, una vez al mes. Existen algunos casos específicos en que esto es diferente, a lo mejor se puede pagar por día, pero existe una contraprestación en dinero. Y, por otra parte, como lo dije anteriormente, un fuerte control por parte del empleador de las funciones que realiza el trabajador. En consecuencia, aun cuando se pueda establecer en un documento como un contrato, ¿verdad?, las características y las funciones del trabajador, así como su remuneración, y se regule, como dije anteriormente, el contrato de trabajo es una convención. En consecuencia, nace por la sola voluntad de las partes, es consensual. Y de ahí viene otro elemento central, y es que finalmente, así como lo regula también y lo reconoce el artículo 8º, que siendo un contrato consensual, cualquier tipo de prestación de servicios que reúna estas características es calificado como contrato de trabajo y se puede presumir de esa forma. Son bastantes las características que tú nos reseñas entonces, Ricardo, y para tenerlas presentes. Ahora que ya las conocemos, las tenemos aquí más fresquitas, ¿qué puede hacer el trabajador o trabajadora que se da cuenta que efectivamente no se encuentra con el contrato laboral y está en esta situación de informalidad? ¿Dónde puede recurrir? ¿Hay algún plazo? Gracias. Efectivamente, bueno, en muchos casos en que se elaboran en situación de informalidad, los trabajadores, en gran parte, sienten el temor, digamos, de poder solicitar ayuda a los entes fiscalizadores, incluso, o demandar al empleador. Y es por eso que el propio Código del Trabajo establece la posibilidad, ¿verdad?, que en estos casos solicitar la intervención del ente fiscalizador, que es la Inspección del Trabajo. Y en este sentido, la Inspección del Trabajo, al solicitar su intervención, puede revisar los antecedentes y solicitar
¿verdad?, al empleador la escrituración del contrato de trabajo, así como también el cumplimiento de las otras obligaciones que deriva del contrato de trabajo. Como consecuencia, en este sentido, establecer claramente la jornada laboral, el monto de pago de la remuneración, así como también obligar al empleador a que pague las cotizaciones previsionales, cotizaciones de seguridad social, digamos, para efectos de tener el trabajador la seguridad, digamos, de que cuente con estas cotizaciones. Y junto con ello, la ley, en su artículo 486, y esto es súper importante, porque la ley protege al trabajador. En este sentido, se establece una garantía, que es la garantía de indemnidad, para efectos de proteger a este trabajador, ¿verdad?, que se ve en la necesidad de recurrir a este ente fiscalizador para efectos de que se pueda determinar su contrato y se puedan, digamos, escriturar y así asegurar, digamos, que existe una formalidad en su contrato de trabajo. Y este derecho de indemnidad permite o protege al trabajador de no ser objeto de represalias o venganzas por parte del empleador, que la venganza más típica sería el despido por parte del empleador al trabajador. Junto con ello, también el trabajador, en caso, por ejemplo, de informalidad y que sea desvinculado o despedido, puede recurrir a los tribunales de justicia con la finalidad, ¿verdad?, de que junto con solicitar estas indemnizaciones por el término del contrato de trabajo, solicitar junto con ello la declaración de la existencia del contrato de trabajo, aun cuando no haya sido escriturado. Y en consecuencia, el juez del trabajo va a estar encargado y tiene la competencia para revisar los requisitos y elementos del contrato de trabajo, con la finalidad de si considera finalmente que existe una relación de naturaleza laboral, así lo va a declarar y en consecuencia va a ordenar que se paguen las indemnizaciones que establece el Código del Trabajo para efectos del término de la relación laboral. Entonces tenemos estas dos vías para efectos de la determinación y poder dejar vestigio de la existencia de la relación laboral. Junto con ello, ¿verdad?, se puede recurrir a los tribunales de justicia en caso de despido dentro de 60 días hábiles. Recordar que como estamos en situación de pandemia, los plazos se encuentran suspendidos y una vez que termine el estado de excepción constitucional, se agregarán a los plazos pendientes que hayan sido suspendidos en la cantidad de 50 días más adicionales. En consecuencia, todas estas situaciones de informalidad que hayan ocurrido durante esta situación de pandemia, que ha afectado lamentablemente a gran parte de nuestro país y sobre todo a los trabajadores, pueden ser revisados en los tribunales de justicia y en consecuencia poder determinarse si existe o no una relación de naturaleza laboral. Perfecto. ¿Dónde se realizan estas denuncias? ¿En los tribunales directamente o en otro lugar? ¿Se hacen las denuncias previas? Mire, en el caso de todos los trabajadores, la verdad que, como dije anteriormente, pueden presentar los antecedentes en la inspección del trabajo, en la dirección del trabajo, para efectos de que pueda fiscalizar, ejercer esta labor fiscalizadora y determinar, en consecuencia, la existencia de o no de la relación laboral y ordenar, en su caso, al empleador que escriture el contrato de trabajo. ¿Ya? Ricardo, y además, sí. Perdona, pero me quedó claro que era ahí, pero me faltó preguntarte si en razón de esta misma situación pandémica en que nos encontramos, la inspección del trabajo recibe de manera no presencial algunas denuncias o hay que ir a las oficinas. Efectivamente, todas las oficinas de la inspección del trabajo, por lo menos aquí en la región de Magallanes, están recibiendo denuncias, ya sea en forma presencial o como también vía digamos, digital mediante la plataforma que existe, digamos. Okay. Y se pueden, digamos, presentar estas denuncias de esta manera. Ahora, en caso que se tenga que recurrir a tribunales, por diversos motivos, que el caso más común es el caso de situaciones de despido, que ahí nace la inquietud de esta persona que terminó su trabajo y nace la inquietud de si existe o no una relación laboral. Muchas veces el trabajador sabe que existe una relación laboral, pero atendido que se le paga mensualmente un sueldo, una remuneración, ¿verdad?, no denuncia la situación en que se encontraba. Y finalmente lo denuncia cuando es desvinculado. Y en ese caso, en algunos casos, por ejemplo, en que la cuantía no exceda, digamos, los 10 ingresos mínimos mensuales,
se puede recurrir directamente a los tribunales de justicia o previamente ante la inspección del trabajo para ver la posibilidad de que pueda existir una mediación y se pueda llegar a un resultado sin recurrir, digamos, a los tribunales de justicia. En caso contrario, se recurre a los tribunales de justicia y finalmente ellos, el juez del trabajo, ¿verdad?, determina los montos que se deben cancelar en caso que el trabajador haya sido desvinculado o despedido de este trabajo. Perfecto. En la pregunta anterior yo te decía si tenemos los trabajadores algún plazo para poder accionar. Y tú nos comentabas que, claro, como estábamos en esta condición de pandemia y estado de excepción constitucional, los plazos se habían detenido y se retomaban y se le extendía por 50 días más. Pero yo me pregunto, un trabajador que conviene con su empleador, el comenzar a trabajar, ¿existe algún plazo para que se escriture el contrato que tenía estas características, verdad, que tú nos habías relatado? Efectivamente, la ley establece un plazo para efectos de que se escriture el contrato de trabajo, y este plazo es de 15 días desde que se inician los servicios. Y en caso que no se escriture, se le da la posibilidad, si es por negativa del trabajador, se le da la posibilidad al empleador de que pueda solicitar a la inspección del trabajo para efectos de que se obligue al trabajador a firmar este contrato de trabajo. Caso contrario, si es en el caso que el empleador no quiere escriturar este contrato de trabajo, la verdad que en ese caso uno puede, como trabajador, ¿verdad?, recurrir a las instancias fiscalizadoras para efectos de que se obligue también al empleador a escriturar. Sin perjuicio de ello, como decía anteriormente, atendía la naturaleza del contrato de trabajo, que es un contrato consensual. Si en la práctica, en la realidad de las cosas, esta persona presta servicios y estos servicios reúnen las características de funciones, en este sentido cabe tener presente que los trabajadores no tienen, digamos, la libertad como para poder determinar cuáles son las condiciones de su contrato de trabajo. En consecuencia, esto queda entregado al empleador. Y en este sentido, como queda entregado al empleador, también se establece una presunción por parte del Código del Trabajo en el sentido de que todo contrato, toda convención que reúna estas características de un contrato de trabajo se presume como tal. Y así, aplicando esta presunción, el juez del trabajo en su oportunidad puede llegar a la conclusión de que existe, en consecuencia, un verdadero contrato de trabajo. Existe un elemento que hemos oído desde hace algún tiempo en razón de la pandemia y las distintas ayudas que el Estado está brindando a las personas que se encuentran sin trabajo o que han perdido su trabajo, sus fuentes laborales en razón de esta condición, que no han querido volver a contratarse de manera formal porque les da inseguridad o creen que van a perder los distintos beneficios que ya están recibiendo, y muchos empleadores se han encontrado con la condición de no, mi empleado, mi trabajador no quiere que yo le realice la escritura del contrato, quiere que trabajemos así nomás en la informalidad, porque no quiere perder su beneficio. Entonces también ahí hay una corresponsabilidad, ¿cierto? Cuando tú nos hablas que el contrato es consensual, ambas partes tienen que querer, y también el empleador se expone al acceder, ¿cierto?, a no escriturar, porque claro, el trabajador se entiende, tiene un beneficio que, por cierto, está merecido y viene a coayudar, ¿cierto?, a la condición de necesidad con la que se encuentra. Entonces entiende que si se contrata va a perder este beneficio. Entonces ahí hay todo un elemento que se conflictúa, ¿cierto?, en estos escenarios de crisis, ¿cierto?, en las que nos encontramos. Así es. En efecto, la verdad que en la situación en que nos encontramos actualmente, han habido muchos casos de informalidad laboral. Comúnmente nosotros nos llegan, de hecho, la mayor cantidad de ingresos que han derivado por parte de la Inspección del Trabajo a la Oficina de Defensa Laboral consisten precisamente en situaciones de informalidad laboral.
Y la verdad que yo en esto creo también que de cierto modo existen distintos factores. Creo que en gran parte también existe una situación de ignorancia también por parte de los empleadores, porque consideran que no es relevante formalizar la relación laboral. Y las consecuencias vienen posteriormente debido a esta carencia de formalidad, porque las consecuencias finalmente son que se elevan finalmente las indemnizaciones. Recordemos que si existe un contrato de trabajo y el empleador no lo ha escriturado y además no ha pagado, en este caso, las cotizaciones previsionales, se puede aplicar lo que se denomina la nulidad del despido, ¿ya? Y en consecuencia el empleador va a quedar obligado no solamente a pagar las indemnizaciones por el término del contrato, como serían los años de servicio, el recargo en caso de que el despido sea infundado o injustificado, el preaviso, feriado, sino también, además, las cotizaciones previsionales atrasadas y junto con ello el pago de las remuneraciones desde la fecha en que se puso término a la relación laboral hasta la fecha en que él se ponga al día con el pago de las cotizaciones. En consecuencia, esto se elevan aún más las sanciones para el empleador. Y en este sentido creo que es conveniente que todas las personas que ejercen o que tienen trabajadores a su cargo, ¿verdad?, puedan formalizar las relaciones laborales para efectos de también evitar estas consecuencias que muchas veces también van a ser perjudiciales para ellos mismos y para la vida de su vida empresarial, digamos. Y en este sentido, colaborar en la escrituración y en la formalidad de los contratos de trabajo, especialmente lo que se refiere a las cotizaciones de seguridad social, que en gran parte existen muchos vacíos, mucha falta de pago respecto de ello, por lo tanto es necesario que eso se regule por parte de los empleadores y se haga un esfuerzo también por formalizar las verdaderas condiciones en que se elabora por parte de los trabajadores, porque no solo existe una informalidad laboral en el sentido de la falta de escrituración de los contratos, sino también existe una falta de formalidad y de sinceridad respecto a las condiciones en que se elabora. Por ejemplo, aún existe en Chile, lamentablemente, la práctica de pagar y cotizar por el sueldo mínimo, pero sin embargo se le paga al trabajador un sueldo mayor. Claro. Eso trae dobles consecuencias porque finalmente el trabajador no reúne, ¿verdad?, las cotizaciones que realmente podría haber obtenido si se sincerara la cantidad o el monto final o el monto real que recibe por remuneración. Y esto finalmente también trae consecuencias después también para los empleadores por efecto de este efecto de la nulidad del despido, ya que incluso los tribunales han dicho que en este tipo de casos también procede a aplicar esta sanción. Ahí también entonces hacemos un llamado, una alerta a los empleadores, ¿verdad? A pesar de que nuestra institución y en particular, ¿cierto?, nuestras oficinas de defensa laboral solo patrocinan juicios de empleados o trabajadores, también es un llamado de alerta a los empleadores a informarse y a realizar las prácticas que correspondan, ¿cierto? De transparentar, tal como tú lo señalas, Ricardo, porque es una exposición que afecta a ambas partes. Finalmente, ya estamos casi en la hora. Yo quería preguntarte, ¿cómo les ayuda la Oficina de Defensa Laboral a estos trabajadores que se dieron cuenta que están en una condición de ilegalidad, ya sea porque tomaron ahora el conocimiento o porque fueron despedidos y ahí se les provoca todo este tema de no tenía contrato, cómo lo hago, de qué manera la Oficina de Defensa Laboral les ayuda? Gracias. Mira, nosotros en este sentido, todas las oficinas de defensa laboral a lo largo del país, prestamos asesoría y representamos a todos los trabajadores, ¿verdad?, que necesitan una representación judicial para efectos de poder alegar sus derechos ante los tribunales de justicia. También prestamos asesoría, no necesariamente para demandar, sino para también poder esclarecer dudas que tengan los trabajadores antes de prestar, digamos, o antes de presentar una demanda judicial. Y en este sentido, obviamente dentro de los elementos de focalización que establece la Corporación de Asistencia Judicial, esta asesoría es gratuita para los trabajadores,
para ser representado ante los tribunales de justicia. Existe, digamos, un equipo humano dentro de la Corporación de Asistencia Judicial por parte de la Defensoría Laboral con abogados y profesionales, ¿verdad?, altamente capacitados, con experiencia en materia laboral. Por lo tanto, los resultados son en su mayoría buenos para los trabajadores y obtienen finalmente sus indemnizaciones y el resultado favorable por parte de los tribunales. En este sentido, nuestra institución actualmente en esta situación de pandemia seguimos trabajando y recibiendo todas las denuncias que realicen los trabajadores, ya sea por los canales digamos telemáticos que existen, mediante los ingresos que existen y denuncias mediante el portal de la Corporación de Asistencia Judicial. También tenemos correo electrónico odlmagallanes@cajmetro.cl, donde pueden enviar todos los antecedentes y van a ser atendidos por parte de los abogados de la Oficina de Defensa Laboral. Perfecto. Entonces, tal como tú señalabas, Ricardo, le hacemos presente a las personas que nos están siguiendo y que posteriormente puedan revisar este video, ya sea en el canal de Instagram o en nuestro canal de YouTube, donde también se va a alojar esta conversación. Nuestro canal de YouTube es Cajmetro. Ahí ustedes pueden encontrar esta y todas las demás conversaciones tan interesantes referentes a distintos temas que son importantísimos de conocer, ¿cierto? Y comentarles que hoy, jueves, está a disposición nuestro call center institucional. Nuestros profesionales, abogados y técnicos jurídicos están a su disposición para recibir sus consultas telefónicas, porque sabemos también que no todas las personas tienen acceso a poder enviarnos un correo o poder revisar la página web www.cajmetro.cl. Entonces nos pueden llamar al 600-712-3000, 600-712-3000, de los días martes y los días jueves, desde las 9 hasta las 18 horas, y les podremos brindar la orientación que corresponda. A las personas que se unieron les agradecemos desde ya que hayan estado pendientes. A quienes ya tengan algunas consultas les dejamos abiertos los canales de atención y les deseamos tengan una excelente tarde. Ricardo, muchas gracias. No sé si quieres algo más que compartir antes de concluir. Muchas gracias. Bueno, darte las gracias por el tiempo. Siempre es importante dar a conocer nuestro servicio. También invitar a todas las personas a que puedan consultar. Creo que es importante poder tener conocimiento de los derechos que tenemos como trabajadores para efectos de poder efectivamente hacerlos valer en caso que se requiera. Este servicio y la asesoría, como vuelvo a reiterar, en caso que se requiera aclarar dudas, siempre es gratuito y se tiene la mejor disposición para atender a todas las personas. Muchas veces los resultados dependen no de los abogados, finalmente dependen de un tercero que se supone que es imparcial, que es el juez, y el juez decide muchas veces qué es la suerte o cómo percibe la situación que se le plantea por parte del trabajador o en otros casos, por ejemplo, de las distintas áreas. En este sentido, llamarlo a conocer nuestra institución y a requerir los servicios si es que son necesarios. Perfecto. Para todos aquellos que requieran de nuestro servicio, entonces dejamos abiertos los canales, ustedes saben, los hemos reiterado, el call center 600-712-3000, nuestra página web cajmetro.cl y nuestras distintas redes sociales. Les deseamos entonces una buena tarde, sigámonos cuidando y que estén muy bien. Muchas gracias, Ricardo. Nos vemos, muchas gracias.